egresado, abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerció la abogacía laboralista en la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país. Tiene una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, una especialización en constitucionalismo del Estado Social y Democrático de Derecho en la Universidad de Toledo, en España, el año 2006, y fue juez, un digno juez del trabajo, titular por concurso en la provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta septiembre del año 2022, en que pasó a gozar de una su merecida jubilación, no habiéndose retirado para nada de la actividad, dado que continúa ejerciendo su profesión de abogado. Es cofundador de la Asociación Nacional de Juezas y Jueces del Trabajo y fue su primer presidente en el periodo 2017 al 2019. Es docente del Derecho del Trabajo en curso de posgrado en distintas universidades del país, incluyendo la nuestra, y participa en innumerables cantidades de jornadas académicas nacionales e internacionales, y justamente con Luis estamos compartiendo una red latinoamericana que está conformando y coordinando el prestigioso profesor Julio César Nefa, sobre la cuestión de los factores de riesgo psicosociales. También ha sido jurado académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y tiene eh, innumerables publicaciones de temas vinculados al mundo del trabajo, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Quiero citar dentro de su amplia bibliografía, que ustedes pueden consultar o googlearlo, ¿eh? Quiero dos de sus últimos textos, uno de sus últimos libros, Riesgos psicosociales en el trabajo, una mirada desde el derecho y la psicología del trabajo, en coautoría con Guillermo e Iliana Contreras, con prólogo del profesor Nefa, y dirigió durante el COVID una, la edición de dos volúmenes sobre el COVID y el impacto en las relaciones laborales en IJ Editores, que es una publicación de mucho prestigio en el ámbito jurídico, y uno de sus, uno de sus fallos, cuando todavía integraba la Cámara, abrió paso a el DNU, que permitió proteger a los trabajadores, o sea, que se ha reconocido el COVID como enfermedad eh, profesional no listada, y que los trabajadores de la salud y otros trabajadores estén cubiertos en ese periodo tan grave que atravesamos. Bueno, esta es una apretada síntesis del voluminoso currículum que tiene el profesor Luis Raffagielli. Le hemos encargado, le hemos pedido que nos diera una clase magistral como para dar iniciado este año académico y este bloque, que componen dos materias, la medicina legal del trabajo y el derecho del trabajo y la seguridad social, que es la segunda materia de este bloque de los aspectos jurídicos de la medicina del trabajo. Hecha esta presentación, querido Luis, eh, te escuchamos con suma atención. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y todos quienes participan en este curso tan importante de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Medicina, que dirige Jorge Coan, que lo conozco ya de hace unos años
y sé de su empeño, de su entrega y de su talento para analizar los temas que vinculan a la medicina del trabajo con el derecho. Precisamente el título de mi exposición, de mi presentación, es La medicina del trabajo, los vínculos con el trabajo humano y las observaciones del derecho, particularmente vamos a, como es una clase introductoria, vamos a hacer un repaso, una reseña de los antecedentes históricos de la medicina del trabajo y cómo se va imbrincando con el derecho y con la legislación laboral. Dicho esto, bueno, quiero decirles lo siguiente. Cuando uno tiene una enfermedad o tiene un accidente, por pequeño o grave que sea, lo más importante para esa persona es tener un médico a mano, ver un médico y que el médico le diga qué es lo que tiene y cómo puede curarse de esa dolencia, de ese accidente. Mire, hace pocos días mi pareja, caminando precisamente por las calles de Rosario, en el Parque Independencia, se apuró para usar un semáforo, estaba en verde, iba caminando y había unos tornillos de un cono que había sido sacado de la calle. Unos tornillos de más o menos unos 10 centímetros, del mismo color que el pavimento. No los vio, se tropezó y cayó con el hombro. Bueno, efectivamente, tuvo una fractura, no muy grave, leve, pero que ya la lleva en un mes donde está muy limitada en sus quehaceres, y también es abogada y está muy complicada para ir al estudio, para ir a tribunales, para hacer las cosas, para hacer los escritos, puede trabajar con una sola mano. Con esto que quiero decirle, que el médico del trabajo tiene una extraordinaria importancia. Yo diría que la primera ciencia que aparece en el mundo, varias se juntaban, pero era la filosofía, y después prácticamente conjuntamente con la medicina. Y la medicina del trabajo no aparece solo en los inicios del capitalismo. Ya vamos a ver, pues les voy a dar datos concretos. Bueno, antes que eso, yo quería hacerle escuchar un breve video, espero que dé el sonido, cualquier cosa me decís, Jorge. Este hombre que ven en pantalla se llama Wood Riders, fue director general de la OIT, un dirigente sindical, pero que con gran cantidad de estudios realizados, e incluso hizo una maestría en Argentina de Ciencias Sociales a distancia, y estuvo en Argentina, fue un extraordinario director de la OIT. Escuchen las cosas que dice este hombre. The year that is now beginning will certainly bring ¿Escucha, great Jorge? challenges to the world Sí, of se work. escucha, se escucha. The ILO Y Y ahí se ve la traducción. se ve la traducción abajo. Sí, sí. Challenges too for the multilateral system, of which our organization is the oldest member. And of course, 2019 marks a centenary of the ILO. We have a remarkable 100 years history of achievement, sustained by the combined determination of governments, workers and employers to advance the cause of social justice by making the world a fairer, safer, cleaner and more prosperous place to live and to work. It's true that we have come a long way since 44 countries founded the ILO in 1919. Today we have 187 member states, and for many, although not all, the nature of work has changed out of all recognition. But because of the challenges we now face, it's absolutely necessary that the ILO looks firmly to the future as it marks its centenary. We live at a time of unprecedented, transformative change at work, with the vision of the ILO's founders, described by some as a wild dream, of securing peace
through social justice, it is surely not beyond our capacities to build the future of work that we want, a future with decent jobs for all. And that vision, and the political will that goes with it, is more than ever needed. Because for too many people, the world of work falls far short of their reasonable expectations. Hopes and fears are unevenly distributed. Uncertainty is high, and the levels of trust are all too low. And this tells us that the ILO centenary matters. It matters to us all, whatever the country we live in and whatever our place in the world of work or beyond. Does a future free of poverty, conflict and injustice have to remain a wild dream? By coming together this year to shape the future of work that we want, we can provide an answer. Ahí estamos. Bien, como ustedes ven, este hombre no solo fue director de la OIT, sino que tuvo la enorme visión de haber fusionado las dos grandes centrales sindicales mundiales en el año 2006 y ser su primer secretario general, con en estos momentos 200 millones de afiliados. Es decir, el movimiento de los trabajadores ha entendido finalmente que frente al poder de las grandes corporaciones transnacionales, es imposible poder llevar a cabo una gestión de los reclamos y de las mejoras de las convenciones colectivas desde la fragmentación. Y esa es una de las grandes cosas, uno de los grandes temas de debate en el mundo del trabajo. Bien, vamos rápidamente a ir mirando algunos antecedentes históricos. El tema de vamos a ver que la medicina del trabajo aparece en la esclavitud. Ustedes saben que la historia social de la humanidad se divide en distintos modos de organización de cada sociedad. La esclavitud, luego del feudalismo, el capitalismo, pasando por un periodo en algunos países del socialismo, y la etapa actual del capitalismo financiero, el capitalismo postindustrial. Y vamos a ver las distintas situaciones y expresiones que se van dando y los cambios para los cuales uno tiene que estar preparado, tanto como desde la visión jurídica como desde la visión médica. Ya vemos que en la Mesopotamia los persas, en los libros de Hammurabi, ya veían que la fabricación de embarcación, el vidrio, exponía a los trabajadores a distintos agentes de riesgo, condiciones de trabajo que eran tremendamente injustas y tremendamente graves para la salud física de los trabajadores. En ese momento hay un príncipe de esa zona, el príncipe Lagash, que intervino para suavizar esas situaciones. Y hubo otras legislaciones, como las leyes asirias, las de Babilonia y las de Israel. Lo que más nos interesa a nosotros de la medicina del trabajo es destacar la obra de Hipócrates. Hipócrates, año 460 a.C., escribe un primer tratado sobre aires, aguas y lugares. Son las primeras observaciones generales sobre los factores determinantes de enfermedad y medio ambiente laboral, además de social, familiar, etc. Luego viene Roma, donde, perdón, se me pasó, ya va. Roma, donde algunos pensadores como Marcial, Juvenal y Lucrecio
escribieron unas tablas de ajuste para exigir a los patrones medidas de seguridad con sus trabajadores, que eran los esclavos, y señalando ya la presencia de enfermedades específicas, sobre todo los mineros. En China no hay obras escritas de esa época, pero sí hay evidencias de que se aplicaba la acupuntura y algunas drogas de extracto vegetal. Del siglo XV al siglo X prácticamente no hubo división del trabajo, y sí, en el siglo XI al XIII, ya en la etapa final de la Edad Media, los campesinos empiezan a utilizar el hierro en sus herramientas, el uso del arado, con condiciones de trabajo pésimas y ya con evidencias de huelgas, asociaciones laborales, que no eran los sindicatos de ahora, pero sí eran como reuniones laborales, como ministerios, gildas, ANSAS, cofradías, etc. En el siglo XIV y XV surgen importantes innovaciones para la industria. Ejemplo, la biela, manivela, los altos hornos, bombas de agua rudimentarias y la industria del papel. Ya 1413, 1417, se dan a conocer, se hacen públicas las ordenanzas de Francia, donde se encuentran esbozos reglamentarios para el mejoramiento de la salud de los trabajadores. Ya en la modernidad, ingresando a la modernidad, se conoce la primera monografía sobre enfermedades laborales de Paracelso, una obra sobre tisis y enfermedades pulmonares de los mineros. Fundidores y metalúrgicos se verifican enfermedades causadas por el mercurio, la disnea y la caquesia debido a vapores y condiciones térmicas dentro de la mina. Describe las patologías de los trabajadores metalúrgicos o metalurgistas, como se dice allí. Siglo XVII, 1600, autores como Pasa, Pou, Matthews, Libavius y Sitio resaltan la inversión de prótesis que corrigieron o beneficiaron secuelas de accidentes de trabajo. Por supuesto, eran prótesis que no son obviamente las de ahora, pero la cantidad de accidentes de trabajo eran tremendas. Hoy mismo, yo creo que cuando yo ejercía la profesión por los años 90, la cantidad de accidentes graves era muy marcada, cosa que no es tan evidente. Hay otro tipo de accidentología y de enfermedades. En 1665, Pope, autor de Philosophical Transactions, sobre enfermedades laborales de las minas de mercurio. Y aquí vamos al gran maestro Bernardo Ramazzini. Tuve dos suertes en los últimos tiempos. Primero, que cuando les hablé de Good Rider, en ese discurso de la OIT, tuve la suerte de estar presente cuando se debatió el convenio 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, y la recomendación 206 del año 2019. Y también tuve la suerte de estar en Padua, donde Bernardo Ramazzini enseñaba, porque la Facultad de Medicina de Padua fue una de las más adelantadas del mundo occidental, al punto que superó a Bolonia. Es decir, Padua, que está cerca de Bolonia, era como una especie de filial de Bolonia. Pero como Bolonia tenía una inclinación excesivamente confesional y no avanzaba en la investigación científica, Padua tuvo prácticamente, como parte del Reino de Venecia, se abrió y comenzaron a hacer grandes avances. Esto fue antes de 1633, pero lo importante, porque recordemos que la Universidad de Bolonia es de 1150. Así que estamos hablando de 1633, siglo XVII.
donde el capitalismo incipiente ya generaba muchos daños. Él escribió el tratado llamado Las enfermedades de los obreros, que abordó 54 profesiones: la forma de vida, las patologías, las carencias, el diagnóstico y el estudio del medio laboral. Ramazzini fue un gran estudioso, pero no solo un gran estudioso, sino también un práctico. Ayudó a la gente, a las víctimas de esas condiciones de salud deplorables, y a tal punto que propuso descansos intercalados en la jornada de trabajo, cambios posturales, posiciones viciosas, y se detuvo en la falta de ventilación, temperaturas extremas, ambientes con polvo, la falta de limpieza, el tipo de ropa y su cuidado pertinente. Claro, esta situación, yo voy muy rápido, esta situación no fue sin grandes conflictos. Así, por ejemplo, en 1811, siglo donde aparece, el principio de 1800 aparece el movimiento ludista, encabezado por Ned Ludd, donde se manifestaba en contra de la explotación infrahumana del trabajo y llamaba a destruir las máquinas. Obviamente que era una situación de desesperación, porque esa no era una solución para el trabajo asalariado, pero con esto les quiero mostrar la situación que se da. Ahí a poco tiempo se aprueba una ley que se muestra como un avance, donde se prohibía el desempeño de menores de 8 años. Imagínense, menores de 8 años. O sea, los mayores de 8 años estaban trabajando en la fábrica, iban con sus padres. Robert Owen, también en esa época, un socialista utópico, crea el programa para el mejoramiento ambiental, social, educacional y moral, la reducción de la jornada, capacitación laboral, instalación de escuelas para niños trabajadores, para separarlo de labores rudas. Esto fue notable como experiencia, pero no prosperó como una opción o un paradigma distinto al que estaba en desarrollo. En Estados Unidos, ya en 1869, aparece una médica investigadora de salud ocupacional y pionera de la toxicología industrial, Alice Hamilton, muy, muy reconocida y con grandes aportes para el mundo del trabajo de esa época. Fines de este siglo XVII, en 1884, el canciller de Alemania, von Bismarck, lleva a cabo, impone el programa de indemnización a los trabajadores y el seguro de enfermedad. Es decir, el programa de indemnización era la sanción de una renta que debía cobrar el trabajador o la trabajadora accidentada o enferma como consecuencia del trabajo. En el 19, en 1919, perdón, ya siglo XX, nace la etapa social de la medicina laboral con el Tratado de Versalles, que en el parágrafo 12 establece los principios de la OIT, la justicia social como vía de paz para los pueblos. Y ahí ya es como que es plenamente reconocida la rama de la medicina laboral. En el 35, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, aprobó la Ley de Seguridad Social, que acuñaba un nuevo término combinatorio de seguridad económica con seguro social. Roosevelt fue muy criticado por los sectores ultraliberales de Estados Unidos, a quien acusaban prácticamente de ser comunista por los rasgos humanos de sus políticas públicas. Imagínense, aprobar una ley de seguridad social en los Estados Unidos.
En 1950, la OIT, a través de su comité mixto, fija los objetivos de la medicina laboral, siendo su aspiración la promoción y conservación del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La Declaración de Filadelfia de la OIT, también de esos años, 1944, es un llamamiento para ampliar las medidas a promover a escala internacional o regional una cooperación sistemática y directa entre las instituciones de la seguridad social, intercambio de información, estudio de problemas. En el 45, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Ustedes saben que la seguridad social reúne, además de las prestaciones como son las previsionales o de pensión, también la reparación, rehabilitación derivados de enfermedades y accidentes laborales. En el 52, la OIT adoptó el convenio, y a esto me iba a referir, el convenio sobre la seguridad social. Las normas mínimas, puede haber otras y superiores, pero las normas mínimas que todo país debe respetar, en el convenio 102, y en 2001 puso en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos. Bien, vamos rápido para ingresar en otros aspectos que son más actuales, los que ya les adelantaba hoy. Del capitalismo industrial se pasa al postindustrial o financiero, el modelo de la información, la vigilancia y las nuevas tecnologías, que es el que hoy rige en el mundo y que está determinado por las políticas básicamente de las grandes corporaciones transnacionales, la era digital, en la que vendría a ser la cuarta revolución industrial. Del daño físico se pasa al daño psicológico, los riesgos psicosociales del trabajo, la salud mental y la organización del trabajo pasan a ser un motivo de estudio prácticamente desde fines del siglo XX y ya durante este siglo XXI con gran intensidad por advertir que el modelo del capitalismo industrial, que era de un gran riesgo, de un gran peligro para el cuerpo de las personas, hoy lo que está en juego es la salud de la persona a través de enfermedades, más que de accidentes físicos, pero básicamente partiendo de aspectos mentales, aspectos de la salud mental, pero también emocionales, y que tienen impacto en enfermedades que uno podría llamar como psicopatológicas. El convenio 190 de la OIT y la recomendación 106 que mencioné anteriormente, incluye especialmente la necesidad que los países establezcan pautas y establezcan protocolos en materia de riesgos psicosociales del trabajo. Las transformaciones del trabajo implican, como le venía diciendo, nuevos factores de riesgo que amenazan salud mental, seguridad, integridad física y bienestar. Se individualizan como sufrimiento, competencia, acoso y hostilidad, jefaturas, falta de confianza y colaboración, fenómeno de la autoexplotación que se da en el caso del teletrabajo, cansancio y desgaste, y características y consecuencias de del nuevo gerenciamiento de las empresas, cuyo principal objetivo es, digamos, avanzar en la obtención de réditos económicos, de rentas económicas. Un caso tremendo que es muy interesante estudiar
para ustedes que son médicas y médicos, es el caso de Fran Telecom. El caso de Fran Telecom, donde hubo 19 suicidios motivados por las políticas de ajuste que llevó a cabo la empresa para disminuir el 50% de su plantilla, al punto tal que hubo hasta el caso de un ingeniero, es decir, un empleado jerárquico, que se suicidó tirándose al vacío con su auto, ¿no? Y ese fallo, que ha salido hace mucho tiempo, en primera instancia, es un fallo que no solo condena a reparar los daños a las familias, los daños materiales, sino que también, daños materiales y morales, sino que también aplica sanciones penales a los gerentes y directores de esa empresa. Un caso tremendo, y para ver si tenemos oportunidad, Jorge, en alguna clase específica, para ver especialmente ese caso, detenernos en el análisis de ese caso. No puedo dejar pasar por alto en esta evolución la obra de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, para quienes son jóvenes y no escucharon de él, pero supongo que la mayoría sí, porque han estudiado también la evolución sanitaria de la medicina argentina. Fue un médico argentino de una gran formación científica, como neurólogo, que se especializó en aquella época, estamos hablando de 1930, más o menos 1935, en Ámsterdam, París y Berlín. Fue el primer ministro de Salud de la Argentina. En el 46-54, ese periodo, tuvo a cargo de la salud pública, que hizo crecer en todo el país. Las camas crecieron al doble, de 60.000 o 70.000 se habla de 122.000, 130.000. Pero su objetivo era que debía lograrse una cama de cada 100 habitantes en ese momento. Y decía algo que convirtió en consigna: el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Creó la primera fábrica nacional de medicamentos, que funcionaba en el Instituto Malbrán y producía medicinas un 70% más baratas que los laboratorios privados. Es el padre de la medicina social en nuestro país. Los laboratorios prácticamente lo sacaron del ministerio y lo combatieron. Ahí la política no lo salvó en ese momento. Después vamos a ver sobre esta cuestión la reforma que se propone en tanto en farmacia, en medicina prepaga y en obras sociales, vamos a ver rápidamente, y que tiene que ver con esto que estamos hablando acá. Es decir, es el desplazamiento definitivo de los laboratorios públicos, si prospera el decreto, el DNU, el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023. Bien. Otros antecedentes de Argentina que me parece que es importante tener en cuenta, además de ese de Carrillo, que lo considero esencial. Otro gran benefactor de la humanidad y aportador a la medicina del trabajo. Joan Vialet Macé, un catalán que vino a Argentina a fines del siglo XIX, y era no solo abogado, sino que también era médico e ingeniero. Es decir, un cerebro superior. Y por encargo de Joaquín P. González, escribió una obra que se puede conseguir en 2 tomos, de extraordinaria importancia: el informe del estado de las clases obreras en Argentina. Si había alguna observación, escuchen a vos. No, en realidad no sé. Bien. Madame Curry o algo así. Lo interesante a analizar es que cómo
en un periodo, si pueden silenciar, bien, en un periodo de un gobierno que se definía como liberal, Joaquín B. González, que era el ministro de Justicia de ese gobierno, cuyo presidente era Julio Argentino Roca, general, no solo manda a hacer ese informe, sino que le encarga la redacción del anteproyecto de Código de Trabajo, cuyo autor es Joaquín B. González, pero con el aporte y los informes de Vialet Macé. Regulaba los accidentes de trabajo, fíjense, dentro de la teoría del riesgo objetivo por industria peligrosa, con indemnización tarifada y seguro optativo por parte del empleador. Esto no logró ser convertido en ley. Pero lo importante es que cuando se dice que la libertad o el proyecto de una política pública liberal implica desregular todo, aquí tenemos un claro ejemplo, presidido por Julio Roca, de que un gobierno liberal fue el primero, y estamos hablando de hace 130 años atrás, 125 años atrás, que impulsó la redacción de un código de trabajo que no existe en la Argentina. En la Argentina lo que existe es una ley de contratos de trabajo sancionada en 1974, en septiembre de 74, pero no existe un código de trabajo que está previsto y obligatorio sería en la Constitución de la Nación. Bien, vamos orientándonos, después de estos antecedentes históricos, a cuál es el modelo de organización legal que ha tenido y tiene la Argentina en materia de riesgos del trabajo. La primera ley, que fue una ley extraordinaria de 1915, es una ley que preveía en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales una tarifa, una renta, y se basaba sobre la responsabilidad objetiva. La acción civil era una opción para la víctima. Si la víctima consideraba que esa renta o que esa tarifa no era suficiente, podía iniciar una acción civil que se basaba sobre otros presupuestos, fundamentalmente en ese momento sobre la idea de culpa y no de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva quiere decir que el patrón, por el solo hecho de ser dueño de la empresa que genera el riesgo, es responsable, aunque no tenga personalmente ningún tipo de culpa o negligencia. Esta ley rigió hasta 1988, donde con muchas modificaciones, más de 20, pero modificaciones que no eran esenciales al sistema. Tenía un seguro privado, no existía el seguro obligatorio como es hoy, y como digo, rigió hasta el 88, en que un gran jurista argentino, de los principales laboralistas de la actualidad, Ricardo Cornaglia, convirtió en ley con la ley 23.643, donde amplió la tarifa que estaba absolutamente desmejorada en ese momento. El procedimiento administrativo que tenía era un decreto del año 49, el decreto 1005 del año 49, y era realmente muy bueno, o sea que era voluntario el procedimiento. Pero la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no iban a la acción judicial porque el procedimiento era eficiente, era rápido, el Ministerio de Trabajo funcionaba bien y la tarifa era medianamente justa. El problema es que con el proceso inflacionario agudizado en ese momento, la década de los 80 y 90, sobre todo a las fines del 80, digamos que las tarifas, por más que fuera rápido el trámite, digamos, para percibir la indemnización, cuando la víctima iba a percibir, el trabajador o sus derechohabientes iban a percibir la indemnización había perdido gran parte de su valor. Entonces, eso determinó que
comenzara la fuga hacia el Poder Judicial, la fuga hacia las acciones judiciales y prácticamente la desnaturalización de un sistema que había funcionado bien durante muchos años. En el 67 había un jurista muy destacado, Guillermo Borda, que era el jurista en ese momento de un gobierno de facto, que era presidido por Onganía. Pero claro, era un gobierno de facto más suave que el que fue 10 años después. Al punto que Guillermo Borda encabeza una reforma del Código Civil que resulta, en cierto modo, progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? La ley 9688 es una ley que se basaba en la legislación francesa. La legislación francesa tenía la renta, la tarifa y la responsabilidad objetiva. Aquí, en el Código Civil, únicamente estaba guiado por la culpa, lo que se llama la culpa en el sentido romano, la culpa aquiliana, o sea, la responsabilidad del autor del hecho. Y no existía en la legislación civil el riesgo objetivo. Pero esto tenía plena justificación por el crecimiento de los accidentes, sobre todo automotrices, que determinaba que el que conduce un auto y produce un daño es objetivamente responsable. Entonces ahí se establece en el artículo una modificación al artículo 1113 que realmente en ese momento es un aporte muy interesante y que determinó a los pocos años la aprobación de un gran plenario, una sentencia plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tuve el honor de integrar, pero no en ese momento. Es un fallo plenario del año 71, plenario 169, en el cual se decía que en el caso de accidentes de trabajo producidos por riesgo o vicio de las cosas, se aplicaba el artículo 1113, que era determinante de una indemnización civil, no de una tarifa o de una renta fija, sino de una indemnización civil de acuerdo a las circunstancias del caso, de la víctima, de su salario, de su edad, de su entorno, de su familia, etcétera. Este fenómeno va cambiando en los años 90. En los años 90 cambia con la sanción de la ley 24028, que deroga el concepto de enfermedad-accidente, lo que constituía como una creación pretoriana. La enfermedad-accidente era que el trabajador, digamos, si tenía una concausa con el trabajo, el nacimiento de su enfermedad tenía una concausalidad, por más que hubiera tenido algún factor congénito, se reconocía ser una enfermedad laboral y por ende digamos, la cobertura y de la indemnización respectiva. En ese año, con la sanción de muchas leyes, entre ellas básicamente la ley que crea, ya vamos a ver, pero la ley que modifica las jubilaciones, crea las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y la modificación de la ley de accidentes de trabajo que crea la RT, cambia el paradigma, y el paradigma pasa a ser el ajuste, no la protección de la víctima, sino que el negocio del mercado de capitales que se crea fuera más interesante que el objetivo de proteger
la salud y seguridad de las personas en el trabajo. Esto es interesante si alguien lo quiere ver después. Esto es un estudio que se hacía, un curso que se hacía en la Universidad de Buenos Aires en el año 73, con contenidos muy interesantes para analizar los problemas de salubridad en las industrias, el ambiente de trabajo, la toxicología industrial, la fatiga, seguridad y accidentes de trabajo, organización de la higiene y la seguridad industrial y la legislación laboral. Hubo cursos en distintos gremios, como dice acá, muy rápido, y realmente ahí hubo un acercamiento muy grande de la medicina, de los médicos y médicas del trabajo, directamente con el ambiente laboral. Bueno, acá vamos a cerrar la idea, que ya más o menos les esbocé, de lo que es la responsabilidad subjetiva y objetiva y su evolución. En 1804 se sanciona el Código Civil francés, por parte de Napoleón, por eso se dice el Código Napoleónico, y en el artículo 1384 se convierte en ley lo que era doctrina de la responsabilidad, que es trasladado al artículo 1113 del Código Civil argentino inicialmente. Bueno, el Código Civil argentino es trasladado a 1113 en el momento que les dije en el slide anterior. Porque el Código Civil argentino, que es de inspiración netamente liberal, se sanciona, su redactor fue Vélez Sarsfield, se sanciona en 1869. Igualmente tenía cosas muy interesantes, muy avanzadas para la época. Pero lo notable es que en 1804 el Código Civil francés introduce la noción de responsabilidad objetiva que en Argentina no pasó al Código, sino a la Ley 9688. Los autores de esta teoría fueron los dos jueces de la Corte de Casación de Francia, Trochet y Maleville. El patrón es responsable por ser dueño de la cosa riesgosa y por la actividad riesgosa que genera. Esto de la actividad riesgosa no está en el texto originario de 1113, que ustedes saben que el Código Civil de Vélez Sarsfield fue derogado y reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado el 8 de agosto de 2015, donde el Código Civil actual y vigente incorpora la noción de actividad riesgosa, que antes era una creación también pretoriana, le llamamos nosotros cuando no está en la ley, pero se aplica porque hay acuerdo y porque a la realidad te lo lleva a la orilla del juzgado, y por donde es imposible no reconocer, por ejemplo, un trabajador que trabaja a 10 metros de altura o 20 metros de altura y se cae. No hay una cosa que le produce el daño, es la actividad la que le produce el daño. Y es lo mismo, se asimila el concepto de cosa riesgosa al de actividad riesgosa. Bien, hay que decir que obviamente se justifica la sanción del Código Civil francés con esa característica, porque ya en Francia, en Inglaterra y en Alemania, el desarrollo del capitalismo industrial era importante. Y por tanto, ya había nacido también la resistencia obrera, el sindicalismo, cosa que no ocurría en nuestro país. Las primeras normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son consecuencia de la revolución industrial. Y reemplaza, como le dije anteriormente, a la responsabilidad que viene del sistema romanista. Es decir, nosotros tenemos nuestro origen antes de este aspecto este aspecto laboral en las leyes romanas, en el sistema romano que establecía la responsabilidad civil por culpa, la responsabilidad subjetiva. Bien, acá llegamos en el año 96 a la sanción de la ley 24.557, que es la privatización de los riesgos de trabajo,
con la incorporación de lo que es las aseguradoras de riesgo del trabajo, que continúa hasta el presente con algunas modificaciones, algunas importantes. Por ejemplo, en 2012 se mejoró la tarifa, pero no se cambió el sistema, continuó el mismo sistema. La cuestión es que lo que nace como una gran cantidad de aseguradoras, hoy en día prácticamente se ha hecho un oligopolio, sobre todo de 3 o 4 aseguradoras de riesgo de trabajo, que tienen el 80% o más, el 85% diría yo, del mercado asegurador. Por supuesto que la ley 24.557 de riesgo del trabajo prohibía la acción civil, famoso artículo 39, que generó la mayor cantidad de inconstitucionalidades que se vieron en la historia de la jurisprudencia, porque separaba al trabajador o a la trabajadora que tenía un accidente o una enfermedad de su condición de ciudadano. El ejemplo más tremendo fue la azafata de un avión del APA, que al abrirse al perderse la puerta, no sé si recuerdan ustedes, en Córdoba, volando sobre Córdoba, se cae de la despide la azafata, y la azafata cobraba, si hubiera sido un pasajero, cobraba mucho más que la azafata que estaba trabajando. Entonces, esas inconsistencias que tenía la ley de riesgo del trabajo determinó que en el año 2004, en un famoso caso, caso Aquino, fuera declarado inconstitucional este artículo. Pero claro, estábamos hablando que es una ley del 96. Recién en el 2002, 6 años después, la Corte se expidió el caso Gorosito en el 2002, después de los infautos hechos de fines del 2001, el 1 de febrero de 2002, diciendo que era constitucional la ley y que había que demostrar los daños. Bueno, este era un caso de un trabajador que se había caído en altura, un trabajador de Neuquén, que en la Corte, el Tribunal Superior de Neuquén, había acogido su reclamo, pero la Corte lo dejó sin efecto. Posteriormente a esas reformas, digamos en el periodo 2012-2015, la reforma de 2012, que es la ley 26.763, esa ley hace como una mayor cobertura al empresario y deja más expuesta a la RT, en el sentido de que aumenta las tarifas y prácticamente la deja a la RT como responsable principal. Ahora, esto cambia en junio de 2016, cuando en el caso Expósito contra Provincia de Buenos Aires, la Corte interpreta que no deben actualizarse las prestaciones, las prestaciones que establecían una actualización periódica y el índice de Richter, no debían aplicarse a las prestaciones, sí a las prestaciones determinadas por incapacidades, sí a las asignaciones fijas que establecía la ley. Bueno, esto fue muy discutido, por supuesto, y bueno, pero continúa así. La cuestión, con alguna modificación, que no quiero complicarlo, porque tiene que ver con una modificación muchos años después, estamos hablando del año 2022 a 2024, donde con la aplicación de la capitalización de intereses y otras tasas más protectoras contra la inflación, han hecho que también se determinara toda una litigiosidad con esta cuestión. Bien.
Vamos a ver un poco, me voy a ir dirigiendo, voy a ir entrando en la última parte de la exposición, dedicada fundamentalmente a los servicios de medicina legal del trabajo en la empresa y los instrumentos pertinentes de la OIT. Hay una gran cantidad de convenios sobre accidentes de trabajo, enfermedades laborales. La OIT ha hecho estudios en sus distintos comités sobre seguridad y salud, por ejemplo, construcción, minas, agricultura, basando siempre en la cultura de prevención. Establece un plan de acción 2010-2016, estudio general sobre seguridad y salud de los trabajadores 2009, es decir, le estoy diciendo cosas que son ya muy actuales. Actividades normativas de la OIT en el ámbito de la seguridad o salud en el trabajo, que no se les voy a pasar porque sería muy farragoso, y si ustedes tienen interés pueden, con esta reseña que yo les dejo aquí, pueden tranquilamente, si quieren hacer algún trabajo, entrar en esos estudios. Por ejemplo, Estudio General sobre la Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo, del 87, Servicio Administrativo del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos estudios están determinados por datos que son incontrastables. Dice la OIT que en su último informe, creo que es del año pasado, cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 millones están relacionadas con enfermedades profesionales. Los costes de la atención sanitaria representan alrededor del 3,94, casi el 4% del PBI mundial. Acá esto se puede ver en el sitio Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 2018. Pueden entrar directamente cliqueando ahí. Convenios sobre seguridad y salud en el trabajo, los más notables, tenemos el 187, que es el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, el 155 del 81, el anterior es del 2006, y el 155 es de una gran importancia, igual que su protocolo de 2002 actualizado, que ahí están las ratificaciones de los distintos países. Argentina lo ha ratificado y es muy importante porque en realidad estos convenios, la importancia legal que tienen es que están reconocidos por la Corte como un nivel jerárquico supralegal, es decir, un decreto o una ley del orden interno no puede establecer menor protección que estos convenios que se establecen. Les doy un ejemplo, el tema de las cicatrices que no se ven, pero que son formas de partes del trabajo y pueden molestar, pueden doler. La ley de riesgo de trabajo y sus decretos establecen todo el listado, los listados de enfermedades y de incapacidades, no reconoce las cicatrices, pero que no se ven. Pero, claro, es una consecuencia de un accidente y el convenio del 155 establece que toda consecuencia de un accidente debe ser indemnizada. Por lo cual, ahí ese decreto está por debajo del nivel de protección de la OIT. Los convenios sobre los servicios de salud en el trabajo, el convenio 161, salud y seguridad en algunas ramas de la actividad económica, protección contra riesgos específicos y repertorios de recomendaciones prácticas que son muy extensos, pero que se los menciono por la importancia que tienen y que un médico de trabajo los debe conocer, necesariamente los debe conocer. Bueno, también la OIT tiene una recomendación del año 59, fíjense, cantidad de años, sobre los servicios de medicina del trabajo.
en los lugares de trabajo. Dice, están destinados a asegurar la protección contra todo riesgo laboral de los trabajadores, a contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, a contribuir al establecimiento y mantenimiento del nivel más elevado posible de bienestar físico y mental de los trabajadores. La función de los servicios de medicina del trabajo debería ser esencialmente preventiva. Por ejemplo, vigilancia en la empresa de todos los factores que pueden afectar la salud de los trabajadores y el asesoramiento a la dirección y a los trabajadores. La dirección de la empresa, ¿no? Estudio de los puestos de trabajo, de los puntos de vista higiénico, fisiológico y psicológico. Y el asesoramiento, esto lo repite varias veces, asesoramiento a la dirección y a los trabajadores. Participación con los organismos o servicios interesados en la empresa, en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, en el asesoramiento a la dirección y a los trabajadores. En el año 2022 se ha producido algo muy interesante, que es que ustedes saben que los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT son de 1998, que se menciona. Entre ellos, libertad sindical, digamos, la vigencia de la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, y han incorporado también, han incorporado una versión que incluye a los convenios sobre seguridad y salud de los trabajadores, el 155 y el 187, como principios y derechos fundamentales, también a la declaración de la OIT sobre una justicia social para una globalización equitativa y también en el Pacto Mundial para el Empleo, en la versión enmendada de 2022, y deben ser considerados convenios fundamentales en el sentido enunciado en la declaración de la OIT relativo a esos principios y derechos fundamentales. Bueno, vamos llegando al final. Yo quería decirles lo siguiente. Déjenme ubicar un material que tengo. Bueno, no hay demasiado tiempo. Simplemente quería decirles lo siguiente. El decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que fue rechazado en el Senado y que se encuentra para su estudio y tratamiento en la Cámara de Diputados, tiene un título que es el título 11, referido a la salud, que engloba el tema de farmacias prepaga, empresas prepagas y obras sociales. Ahí, ese título habría que leerlo puntualmente, da para otra charla, pero básicamente el espíritu que guía esa modificación, que reitero, no está aprobada, pero está vigente, porque ustedes deben saber que un DNU, por las normas reglamentarias, está vigente mientras no sea rechazado, e incluso los actos que se cumplieran durante el periodo que va hasta su rechazo son considerados válidos. La única excepción es el título cuarto, que es el título referido a las normas sobre trabajo. Únicamente hubo 4 días que estuvieron, el decreto en ese título cuarto no estuvieron vigentes, que es del día 30 de diciembre de 2023 al día 2 de enero de 2024, porque el día 3 de enero se emitió el fallo de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que dictó una medida cautelar en el caso CGT,
y el día 3 en el caso CTA, que suspendió los efectos de ese título. Pero claro, el Poder Judicial no tuvo en cuenta el contenido, tuvo en cuenta las patologías constitucionales que tuvo, que tiene, mejor dicho, ese DNU, y que básicamente no soportan ningún test de constitucionalidad, dicho por todos los constitucionalistas del país, más notorio. Los mismos profesores de Derecho del Trabajo que se reunieron el día 26 de diciembre de todo el país, profesores de todo el país, dijeron que ese DNU era la negación del orden jurídico y de la supremacía constitucional, porque convertía al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, en legislador para temas en donde no había necesidad, urgencia, y en temas que eran generales y que ameritaban, no eran temas como podría ser un terremoto, un hecho donde no puede, la urgencia está determinada en la pandemia, por ejemplo, podría ser que requiere una decisión urgente. No era ese el caso, estaba el Congreso funcionando y por tanto ese DNU en su aspecto constitucional ha sido muy descalificado por distintos tribunales y por distintos sectores académicos. Con lo cual lo que le quiero decir es que, por ejemplo, la desregulación neta de los precios de las prepagas ha producido el efecto que ya todos conocemos, que ha tornado prácticamente impagable para sectores de clase media y media, y más que media, los precios, las tarifas de esas medicinas prepagas. Por otro lado, establece también una desregulación de las obras sociales que determina que no pueda cumplir con su rol para lo que fue creado, que es el tercer efector. Está la medicina privada, la medicina pública, y el tercer efector es la medicina social, en las obras sociales, de una ley que es del año 66-67, la 23660. Con lo cual, quiero decirles que estamos en una situación de grave conflictividad y de crisis en el tema de la normativa y de gran inseguridad jurídica, porque les reitero, si el DNU es rechazado, cosa que realmente no me animaría a decir si va a ser rechazado o no, si fuera rechazado, no en el supuesto que fuera aprobado, porque en ese caso quedaría legitimada todas sus normas. Pero si fuera rechazado, quedarían todos los efectos de los actos cumplidos válidos, como válidos. Y por otro lado, tenemos un tema que es el rol que debería cumplir, y no ha cumplido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como poder que es el destinatario creado por la Constitución Nacional, por los constituyentes de 1853 y también por la reforma de 1994, el poder que controla la constitucionalidad de la norma es el Poder Judicial. Y tratándose de amparos, la Corte ya debió haberse expedido. No queda otra cosa que pensar que la Corte especula en que la política resuelva este tema, que no estoy en desacuerdo que lo resuelva la política, pero debió resolverlo en los términos, en los periodos, en los plazos que establece la misma ley reglamentaria del artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional. Por eso es que creo, Jorge, que probablemente según sean los acontecimientos en los próximos días, este tema debiéramos volver a tocarlo y profundizar. Para terminar, sin perjuicio de que si alguien quiere después dar una opinión o darme una pregunta, les voy a pasar este video
muy actual de la OIT también, que me parece que tiene mucha importancia porque la OIT está empezando a hablar de un nuevo concepto que es el entorno seguro del trabajo. Hoy trabajamos en todas partes y en cualquier momento. Nos enfrentamos a nuevas condiciones laborales y a nuevas formas de trabajo. Pero ningún empleo debería arrebatarnos nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro bienestar o nuestra vida. Lamentablemente, cada día 7.500 personas mueren en el mundo debido a ambientes de trabajo inseguros e insalubres. De estas 7.500 muertes, la mayoría son por causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Las muertes relacionadas con el trabajo no son más que una parte del trágico panorama que se presenta ante nosotros. Cada día, más de 1 millón de personas se lesionan en el trabajo. Y ello tiene un fuerte impacto en los trabajadores y sus familias, económicamente, físicamente y emocionalmente. Pero también para las empresas y en la productividad. El aumento de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y el impacto tremendo de grandes catástrofes ocurridas en lugares de trabajo como Seveso, Bhopal y Chernóbil provocaron el llamamiento a una cultura de prevención. Durante 100 años, la OIT ha trabajado con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para ayudar a hacer del entorno de trabajo un lugar más seguro y saludable para las personas de todo el mundo. Desde 1919, la OIT ha adoptado más de 40 convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Es urgente que sumemos esfuerzos a nivel global, ratificando los convenios fundamentales que proporcionan normas mínimas dirigidas a proteger a los trabajadores de riesgos múltiples. La OIT también elabora repertorios de recomendaciones prácticas, directrices, publicaciones y material de formación para mejorar los conocimientos. El 28 de abril de cada año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, centra la atención internacional en la necesidad de evitar muertes, lesiones y enfermedades por causa del trabajo. Hoy nos enfrentamos a tendencias en el trabajo que comportan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar. La tecnología, la demografía en evolución constante, el desarrollo sostenible, los cambios en la organización del trabajo. Algunas de estas tendencias traen consigo adelantos para la seguridad y la salud, pero otras crean riesgos para los trabajadores. ¿Qué puede hacerse? Anticipar los principales riesgos emergentes para la seguridad y la salud. Incluir más disciplinas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Adquirir nuevas competencias. Dirijamos nuestra mirada más allá del lugar de trabajo y abarquemos estrategias de prevención sobre salud pública más amplias. Ratifiquen y apliquen las normas internacionales del trabajo de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Son pilares eternos en tiempos de grandes cambios. Más que nunca, debemos apoyar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores mientras el mundo del trabajo cambia. Pero también debemos ampliar nuestras alianzas. Juntos debemos aprovechar estas oportunidades para actuar a fin de crear un presente y un futuro seguros y saludables para todos. Estimados participantes de este curso, esto que ustedes vieron son realmente, uno no puede ser, da la sensación que fuera algo ideal o utópico. Se ha avanzado mucho, pero no todo lo que se necesita. Y Argentina está pasando un momento muy crítico porque se están despidiendo a muchas personas que van a poder, no van a poder acudir en caso de estar enfermas, no en caso de tener enfermedad o accidente laboral. Quedan fuera del trabajo, sectores que no pueden acceder a la medicina prepaga, y el sistema de riesgo del trabajo, que amerita una clase especial, doctor Cohen, porque evidentemente es un sistema basado en el lucro, y la salud pública, desde el convenio 101 de la OIT, no puede estar basado en el público y en el lucro, ni tampoco la salud en el caso del trabajo,
debe tener otro tipo de impronta, otro tipo de inspiración. Muchas gracias y bueno, si hay una pregunta, Jorge, quedo a disposición y si no, espero verlos pronto. Muchas gracias, Luis, por la clase, muy interesante. Realmente todo el recorrido histórico nos ubica en qué punto hoy nos encontramos, a cómo llegamos a tener una legislación ampliamente protectora a la salud de los trabajadores y también cómo hemos ido perdiendo algunas de estas cuestiones eh, hasta llegar al momento crítico actual. En relación a lo que acababas de mencionar, quiero compartir, inclusive con tu permiso, este libro que ustedes están viendo, no sé si lo ven en la pantalla que acabo es un libro de el querido profesor, amigo, colega Carlos Aníbal Rodríguez, una personalidad muy destacada del ámbito nacional e internacional. En este libro, que ya tiene una buena cantidad de años, Carlos Aníbal Rodríguez hace un repaso comentado de los principales convenios de la OIT que vos mencionaste, y para todos aquellos alumnos que quieran poder profundizar, ver de qué se trata cada uno de estos convenios, este libro todavía está a disposición de manera gratuita en la página web de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Al momento de su publicación, Carlos Aníbal era el gerente general de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y Héctor Verón era el superintendente. Eso fue en el periodo 2003-2008. Por eso está Jorge, quería ratificar plenamente lo que decís respecto de el doctor Carlos Rodríguez, a quien conozco personalmente y me parece extraordinaria su labor. Yo he leído sus libros donde analiza los distintos tipos de enfermedades y me ha servido mucho para varios fallos. Incluso he hablado con él en algunos casos donde, bueno, a veces el juez tiene duda sobre si una enfermedad es realmente una enfermedad que es principalmente derivada, vinculada con el trabajo o derivada de la etiología propia del trabajador. Y en casos muy puntuales, que no vienen al caso ahora, no vienen citarlos, pero a mí los médicos del trabajo me han ayudado mucho. En el año 2019, no, 2018, fue antes de la pandemia. Fui a un congreso mundial en Roma, en la Universidad Sapienza, y allí pude hablar con varios de los profesores que había, italianos y de distintos lugares del mundo, sobre algunos de los casos que uno a veces tiene dudas, sobre todo no cuando transitan por el carril más concreto, más práctico de lo que es la comisión médica y la tarifa, porque ahí no hay tanto problema, es decir, ahí puede ser que se rechace y va, pero se discute en ese ámbito. Pero cuando es una acción civil de mucha amplitud y donde entra a jugar la responsabilidad civil, es mucho más difícil, primero determinar el alcance de la reparación y en ese sentido, una visión científica de la medicina concreta y clara es fundamental para el juez de trabajo y para el abogado, para la abogada. Es fundamental porque establece realmente las condiciones
el examen de la víctima o el examen de las condiciones en que se ha producido su deceso es fundamental. Y uno, cuando, al menos en mi caso, toda la vida luché por la verdad. Y bueno, también quería que los fallos fueran un reflejo de la verdad. Ahí en el chat hay muchos agradecimientos a tu clase, Luis. Si algún colega quiere hacer alguna pregunta, el doctor Raffaelli tiene una cantidad de fallos que son muy importantes y también es como especialista en el tema de factores riesgos psicosociales y el impacto en la salud mental, también tiene fallos que ha dictaminado en ese sentido. Pueden preguntarle, si no, le voy a preguntar, si no le pregunta a nadie, le voy a hacer yo la pregunta para que pueda explayarse un poquitito más sobre ese tema con su experiencia como juez, sobre al momento de fallar, ¿no es cierto? Los factores de riesgo psicosociales no están incluidos dentro del listado de enfermedades profesionales, ni o sea, en el decreto 658, 659 no los contempla, ni tampoco las resoluciones posteriores hasta la actualidad, si bien la OIT lo recomienda y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ha realizado 2 encuestas nacionales sobre ese tema y el impacto en la salud. La asociación entre riesgos psicosociales y los trastornos son fundamentalmente los trastornos mentales, no son tenidos en cuenta en comisiones médicas, salvo casos muy evidentes o excepcionales. Entonces, como juez, te preguntaría tu experiencia o el relato de algún fallo que hayas tenido que dar en ese sentido. Bueno, sí, Jorge. En los últimos, a partir del 2019, la Cámara hizo punta y la sala en que yo estaba, que era una sala histórica, la sala sexta, histórica digo porque allí tuve la suerte de compartir la sala con Juan Carlos Fernández Madrid, que es el decano de los laboralistas de Argentina, y con Rodolfo Capón Filas. Rodolfo Capón Filas se retiró antes, pero bueno, ellos hicieron grandes aportes en la academia y también en los fallos. Ha habido varios fallos importantes, sobre todo cuando lo que entra en juego es el estrés. Usted sabe que el estrés es un componente que puede afectar severamente el equilibrio psicofísico de una persona. Y cuando las condiciones de labor, por distintas razones, se acredita que realmente han sido hostiles, condiciones de trabajo hostiles para un desempeño basado en estas normas que estamos viendo de la OIT, estas recomendaciones, estos convenios, estos consejos que da la OIT basado en estudios, en experiencias, en comparaciones de sus 184 miembros. Evidentemente no es una cuestión que uno puede dejar pasar ligeramente. Hay que verlo y hay que ver situaciones muy particulares. Lo que decías vos, el decreto 658 y los decretos 658 y 659 son muy, a ver, no receptan la mejor doctrina de la OIT, sino que son decretos limitativos, dichos por médicos, no dichos por abogados.
De modo tal que, por ejemplo, el daño psicológico es muy difícil, o por lo menos está muy discutido, inclusive en el propio cuerpo médico forense de la nación, por algunos médicos muy conspicuos y por otros médicos que discrepan respecto de las características del daño psicológico, para poder ser tenido en cuenta como un daño indemnizable. Pero para eso nosotros tenemos la ventaja de poder examinar a fondo la prueba que se ha producido en la causa. Y de acuerdo a la prueba que se ha producido en la causa, Argentina es cierto. Argentina hoy, y vos lo sabés, Jorge, porque lo hemos escuchado días atrás, una exposición de una excelente académica chilena, advertimos que tanto Chile como Colombia están más adelantados que Argentina en el reconocimiento de los riesgos psicosociales. Y eso evidentemente tiene un eco, tiene una consecuencia en los litigios. De manera que los jueces que son más proclives a ir a fondo en la investigación de las causas por las que se producen accidentes muy graves, sobre todo los accidentes muy graves, echamos manos de las normas supralegales y supranacionales. Por la suerte de que la Corte, y esperemos que no cambie esa doctrina, ha dicho que los convenios de la OIT e incluso las recomendaciones tienen jerarquía constitucional. En el sentido que los intérpretes de esas normas le dan. Para eso tenemos que ir a los estudios de la OIT para ver cómo interpretan los distintos convenios los comités que hay en aplicación e interpretación de convenios y recomendaciones. Y bueno, en todo caso, en alguna próxima clase, Jorge, podemos traer algunos casos específicos que seguramente les va a interesar a los colegas, no solo de riesgos psicosociales, sino también de determinadas enfermedades que prima facie, como decimos nosotros, o preliminarmente parecerían que no son enfermedades laborales, y sí lo son. No sé, yo tuve un caso, los casos marítimos son terribles en Argentina, porque la actividad marítima, el mar argentino es uno de los mares más peligrosos del mundo. Y el desempeño de la pesca en embarcaciones que no tienen mínimas condiciones de seguridad, no tienen médico a bordo, salvo embarcaciones muy grandes, determinan accidentes y situaciones muy delicadas. Desde un caso, puedo decirle, de un trabajador que se cae al agua, desaparece, y el compañero que intenta rescatarlo lo pierde. Esa persona queda con una incapacidad, compañero y amigo, era una incapacidad psicológica tope, pero que muchas veces no es reconocida, pese a que ese sí está en el listado. O, por ejemplo, un trabajador que se embarca en condiciones de aptitud sanitaria, física, de salud, y tiene un ataque de presión a bordo. El capitán, no habiendo médicos, le da un inyectable, le da 2 inyectables, primero se recupera, luego vuelve a desmayarse, y ahí se asusta y llama a la prefectura, y hasta que viene el helicóptero de prefectura, imagínense en las condiciones en un mes de invierno, tener que izar un cuerpo de una persona que estaba desmayado por un ataque de presión. Izarla, llevarla en el helicóptero, creo que estaban como a 300 kilómetros de la costa, y bueno, cuando llega a la costa fallece esa persona. Bueno, ese tipo de casos
hay que mirarlo muy a fondo, porque no son cualquier accidente. Porque obviamente sabemos que los ataques de presión, las consecuencias pueden ser menos graves si esa persona estuviese, qué sé yo, en tierra, estuviese en una oficina, hubiese sido tratado inmediatamente. Entonces, hay que ver todo eso. Y yo creo que el rol del juez es auxiliarse con la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, la psicología del trabajo, ver las condiciones también de las distintas, en esa época que mencionabas vos, Jorge, que salieron resoluciones muy valiosas en materia postural, en materia de prevención y demás, tener a mano todo eso y bueno, y poder sacar fallos que sean justos, ¿no? Hay dos ramas de actividad que son de alta letalidad. Una de ellas es la pesca, y cuando tuvimos la oportunidad de estar en la gerencia de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en ese breve periodo, inclusive con Mariano Musi, que luego se los voy a presentar, que está acá presente en la clase, la Cámara de Empresarios de la Pesca, la Cámara Nacional, es una de las cámaras que tiene el mayor nivel de ignorancia de la legislación y de las normas de higiene y seguridad en la Argentina, al punto tal de confundir el examen de ingreso con la libreta que tiene, con que habilita a prefectura a que un marinero se embarque. La Fíjense libreta de ustedes, embarque. fíjense ustedes el nivel de atraso en materia de conocimiento y de respeto de la legislación. Pero bueno, vamos a buscar, todavía tenemos alguna fecha disponible y vamos a coordinar después en privado, Luis, si tenés otra fecha vos, para que puedas compartir una clase también específicamente sobre los fallos y el papel que juega el médico como auxiliar del Sí. juez en la determinación de la sentencia, ¿no? Yo te diría que el estrés, por ejemplo, la actividad bancaria es muy estresante. Eh, la actividad de los choferes de colectivos, sobre todo, no tanto últimamente, que son los colectivos, acá en el AMBA, no sé, en el interior no tienen los adelantos técnicos que tienen hoy los buses en Buenos Aires, pero hemos tenido casos vinculados con ataques cardíacos, y eso también tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y tiene que ver determinadas situaciones, la competitividad, la calificación anual, la competencia entre propios compañeras y compañeros de trabajo. Todo eso genera situaciones de alto estrés, y todos sabemos, sobre todo lo saben los médicos y los psicólogos, que los impactos del exterior no tienen el mismo efecto en todas las personas. Hay algunos que tienen defensas o tienen herramientas defensivas más fuertes y otros no. Y han llegado a situaciones gravísimas, ¿no? Así que bueno, es interesante analizar esos casos de jurisprudencia. Le va a resultar interesante a los distinguidos médicos y profesionales que están participando de este curso. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta de alguno de los participantes que todavía están en la clase? Hay Hay unos cuantos. 49, Todavía hay unos 49, cuantos. 49, sí, sí. Muy bueno, te felicito. No es fácil. Bueno, bueno. Si no hay ninguna pregunta, quiero presentarle, ahí aparece en la pantalla, creo que
sería desde donde ustedes lo pueden ver, no sé si a mi derecha o a mi izquierda, o sea, de un lado está Luis y del otro lado está Mariano Musi. Mariano Musi es un médico generalista, ha participado prácticamente desde la fundación del área de salud y trabajo, ha trabajado con nosotros antes de recibirse. Luego ha hecho su especialidad como médico generalista y como epidemiólogo, y se va a incorporar en carácter de vicedirector de la carrera. Está a, a salir el nombramiento ya del Consejo Directivo de la Facultad, de Mariano como vicedirector, y yo pasaría a director de la carrera, dado las dificultades que tiene este año la querida Silvia Aiello para poder continuar. De todas maneras, Silvia continúa como docente de nuestra carrera hasta poder resolver sus problemas personales. Mariano, además, es el médico asesor de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y del gremio de aceiteros de Rosario, y también colabora activamente como médico laboralista en el gremio nuestro de los docentes universitarios. Y me ha acompañado en nuestra excursión por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo como epidemiólogo también ahí en la gerencia de prevención en ese breve periodo que estudien. Esta es la presentación que quería hacerle de Mariano, que me va a acompañar no solo en el apoyo, sino también cuando entremos ya en la parte de salud de los trabajadores por rama de actividad y en salud laboral por aparatos y sistemas. También hay unas clases interesantes que Mariano las dicta. Mariano, ¿alguna palabra? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y gracias a todos por esta oportunidad. Vamos a ir conociéndonos. Y muchas gracias, doctor, por la clase. Un excelente recorrido histórico. Y si me permite que agregarle aprovecho yo para hacer mi pregunta en relación con el vínculo entre trabajo y enfermedad. Tenemos la tendencia por ahí de ser demasiado taxativos en relación a si determinado riesgo del trabajo, determinada actividad laboral tiene relación directa y, digamos, sine qua non con determinada enfermedad, cuando creo que tal vez la mirada que tenemos que poner desde nuestra labor clínica sea más orientada hacia qué nivel de implicancia tiene determinada enfermedad en los perfiles de mortalidad de sus trabajadores. Quiero decir, lo que define la ley y lo que la experiencia científica va descubriendo, que eso es una actividad nuestra, propia del médico laboral, que contribuye a largo plazo a ampliar el conocimiento y la capacidad de decisión jurídica en base a las investigaciones nuestras. Es una sugerencia en tanto de no caer recursivamente a reconocer como profesional solamente aquello que ya está legalmente considerado como enfermedad profesional e invitar a la investigación activa, a la búsqueda activa de situaciones de sufrimiento y de enfermedad en el trabajo que pudieran en algún momento vincularse con ramas específicas de actividad. Creo que eso es lo que hace creativa e interesante nuestra disciplina. Gracias, Mariano. Comparto plenamente la inquietud y me parece que nosotros teníamos un gran oriental, un gran uruguayo que siempre decía, estudia todos los días, si no serás cada día menos abogado. Y realmente cuando uno tiene pasión por la verdad y por la justicia, es necesario ver, es necesario ser curioso, es necesario... estamos en un mundo cambiante que produce situaciones tremendas
de enfermedad, de lesiones, y bueno, es necesario este trabajo interdisciplinario, ¿no? Es muy necesario, es muy necesario. Y creo que hay que trabajar, no sé cuándo será, cuándo se dará, pero es necesaria una ley, no solo el tema de incorporar los riesgos psicosociales legislativamente, sino que hay que llevar adelante, está en el mandato legal no cumplido, una ley de prevención de accidentes de trabajo. Y eso es fundamental porque es la primera puntada, la cultura de la prevención de la que habla la OIT y la cultura de la prevención de la que habla también en algunos fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que me parece muy interesante, y muy interesante que el médico esté vinculado a organizaciones obreras, porque, bueno, ese es el camino que mostró Ramazzini, ¿no? En 1700. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, hasta Bueno, cualquier momento, Jorge, muchas gracias por luego te paso por la las presencia. fechas disponibles, a ver si nos podés comentar alguno de tus fallos. Y bueno, también está presente la doctora Marisa Fiorilo, con quien vamos a compartir las 2 próximas clases, entrando ya en, en mayores detalles de la legislación vigente Perfecto. y los aspectos también técnicos de cómo hay que actuar en ese marco jurídico reglamentario que existe en la Argentina, que también es de suma utilidad para la práctica del médico del trabajo. Bueno, Bueno, hasta la genial. próxima, buen Buenas noches. descanso y buena cena, como decíamos Bueno, el año pasado, y volvemos a decir ahora. Buen descanso, bueno, buena cena, hasta la bueno, muchas próxima gracias. clase. Gracias a todos, gracias Chao. Luis, Buenas Chao. noches. nuevamente. Hasta Adiós, adiós. luego.